Lo que tenemos hoy sobre la mesa es fascinante. No es un artículo o un libro, sino algo mucho más crudo. Son las notas de una sesión de mentoría privada por Telegram. Es como espiar por encima del hombro a un grupo de inversionistas mientras aprenden una estrategia muy particular llamada swing trading. Me genera muchísima curiosidad ver qué secretos se comparten en estos círculos. Totalmente. Y fíjate que no es el típico grupo que promete yates y Lamborghinis en una semana. El líder del grupo, un tal Alex Ransell, deja muy claro desde el principio, según estas notas, que su enfoque no es para hacerse millonario de la noche a la mañana. Al contrario, se centra en construir riqueza de forma metódica, reduciendo el riesgo al máximo. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, desglosar este método, entender la lógica detrás de esta promesa de crecimiento constante con bajo riesgo. La pregunta del millón es, ¿en qué consiste exactamente esta estrategia de swing trading y cuáles son los pilares que la sostienen? Vamos a analizarlo a fondo. Bueno, para empezar, hay algo que me llama la atención de inmediato. Mientras la mayoría en el mundo del trading a corto plazo busca el gran golpe, el home run, aquí hablan de un objetivo muy modesto, muy específico. Una ganancia del 7%. No un 50%, no un 100%, sino un 7%. Parece contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué apuntar tan bajo? Totalmente. Y ahí es donde entra en juego algo que mencionan mucho, la magia del interés compuesto y lo que llaman la escalera de porcentajes. O sea, la idea no es dar un solo golpe de suerte. Es más bien ir sumando ganancias pequeñas que al reinvertirse hacen que la bola de nieve crezca. Como dicen en las notas, y es una verdad fundamental, el 10% de $1,000 no se siente igual que el 10% de 100,000. Claro. Y a eso es a lo que le apuntan. El poder real no está en una sola operación, sino en la repetición constante del proceso sobre un capital que es cada vez mayor. Es un cambio total de mentalidad. Dejar de pensar en dólares y empezar a pensar en porcentajes. La meta del 7% y el poder del interés compuesto. Suenan bien en teoría, pero al mismo tiempo el mercado es caótico. Buscar un 7% consistente no puede ser fácil. La pregunta del millón es, ¿dónde encuentran esas oportunidades? Porque me imagino que no es solo lanzar un dardo a una lista de acciones. ¿Qué dice Ransell sobre la señal específica que buscan? Aquí es donde su método se vuelve casi quirúrgico. Buscan un patrón muy concreto llamado gap bajista. A ver, imaginemos el precio de una acción como una persona que sube una escalera, escalón por escalón. Un gap bajista es como si esa persona, de un día para otro, apareciera varios escalones más abajo sin haber tocado los escalones intermedios. Es un salto brusco hacia abajo, usualmente por una mala noticia que sale después del cierre del mercado. Una reacción exagerada del pánico, por así decirlo. Exactamente. Y la teoría de esta comunidad es que el mercado, por naturaleza, odia esos vacíos. Tiende a subir la escalera de nuevo para cerrar ese hueco. Lo que ellos hacen es apostar a esa corrección, a esa reversión a la media. Compran la acción cuando está abajo, después del gap, con la expectativa de que el precio vuelva a subir para, como mínimo, cerrar ese espacio. Y en las notas dan un ejemplo muy claro con Apple. Se formó un gap bajista, y aunque la recuperación no fue inmediata, de hecho tardó 4 meses, la operación finalmente generó esa ganancia del 7%. El argumento de Ransell es potente. Ningún banco te va a dar un 7% de rendimiento en 4 meses. Pero, y esto es clave, no se lanzan a cualquier gap que ven. Hay un filtro de seguridad muy estricto para reducir el riesgo. Primero, solo operan con acciones de alto volumen, idealmente que muevan más de 150,000 acciones diarias, y prefieren las que están entre 1 y 1.5 millones. Ajá. Esto asegura que siempre haya compradores y vendedores, que puedan entrar y salir de la posición sin problemas. Segundo, y quizás lo más importante, investigan el historial de esa acción específica. ¿Tiende a cerrar sus gaps en el pasado? Si una acción tiene un historial de dejar gaps abiertos por años, simplemente no la tocan. No es una apuesta a ciegas, es un análisis de patrones y liquidez. Entiendo. El sistema suena muy metódico, casi mecánico. Identificar el patrón, verificar el volumen, chequear el historial y entrar.
Pero todos sabemos que el trading es 90% psicología. ¿Cómo manejan el pánico inevitable cuando una operación no sube de inmediato, sino que sigue bajando? Este es, sin duda, el punto más crítico que abordan en sus notas. Ransel cuenta una anécdota reveladora. De un curso intensivo que costó $350, ninguno de los 8 participantes renovó su membresía. ¡Wow! Y él no lo atribuye a que la estrategia no funcione, sino a la falta de disciplina personal de los participantes. Para combatir esto, su estrategia es doble. Primero, el apoyo constante de la comunidad y del mentor en el grupo de Telegram. Y segundo, una técnica muy específica llamada averaging down, o promediar a la baja. Un momento. Promediar a la baja. ¿No es esa la regla número 1 de lo que no se debe hacer en inversión? Suena como una forma elegante de decir, seguir apostando a un caballo perdedor. En todos lados te dicen, corta tus pérdidas rápido. ¿Cómo justifican en el grupo una técnica tan controversial? Es una excelente pregunta y es la objeción más común a esta técnica. Lo explican con la clásica analogía de las manzanas. Si compras una manzana a $10 y al día siguiente el precio baja a 5, si compras otra, ahora tienes 2 manzanas por un costo total de 15. Ya veo. Es decir, tu precio promedio por manzana es de $7.50. Necesitas una subida menor para empezar a ganar. Ahora, y aquí hay que ser brutalmente honestas porque las notas lo enfatizan. Esta es una de las técnicas más peligrosas del trading si se aplica mal. ¿Y cómo la aplican bien? ¿Cuál es el secreto? El secreto es el filtro previo que ya mencionamos. La analogía de las manzanas funciona si sabes que la manzana es de buena calidad. Claro. Si estás promediando a la baja en una empresa que se dirige a la quiebra, solo estás cavando un hoyo más profundo. Por eso, en las notas, Ransel insiste tanto en que esta técnica solo se aplica a acciones de empresas sólidas, de alta liquidez y con un historial comprobado de recuperación. No es una herramienta para salvar una mala decisión, sino una táctica planificada para mejorar el precio de entrada en un activo de calidad que creen que ha sido castigado injustamente por el mercado. Entiendo. El contexto lo es todo. Y parece que para algunos, esta combinación de sistema y apoyo funciona. Mencionan casos como el de Jonathan Mabo, de 29 años, que ya estaba viendo ganancias con Nvidia. O el de Rosibel Ramírez. Su caso me pareció increíble. Sí, es un punto que vale la pena detenerse a pensar. Ella logró cerrar una operación con un 8% de ganancia, desde Venezuela, a pesar de los constantes problemas eléctricos y de conexión. No se trata solo de la estrategia, sino de la tenacidad. Invertir en condiciones tan adversas le da una dimensión humana a todo este análisis técnico que es realmente notable. Demuestra el nivel de compromiso que requiere este método. Entiendo la estrategia y la psicología, pero todo esto suena muy abstracto si no lo aterrizamos. Me pregunto cómo se ve esto en el día a día de un inversionista. ¿Qué herramientas usan? Porque una cosa es la teoría y otra es la ejecución en una plataforma real, que a veces tiene sus propias reglas, ¿no es así? Absolutamente. Y de hecho, las notas detallan un problema muy concreto que el propio Ransel enfrentó. Hablan de usar plataformas como Robinhood, y se topó con una regla contable que casi sabotó su estrategia. La regla FIFO, primero en entrar, primero en salir. First in, first out. ¿Cómo funciona eso? Imagina que él compró acciones de Apple a $150. El precio bajó a 130 y aplicó su técnica de averaging down, comprando más. Ahora su precio promedio es 140. Si el precio sube a 145, él ya está en ganancia sobre su costo promedio. Ok. Pero si decide vender, la regla FIFO por defecto de la plataforma obliga a vender primero las acciones más antiguas, las que compró a 150. Entonces, para el sistema, esa venta específica genera una pérdida de $5 por acción, aunque su posición general ya sea rentable. ¡Qué locura! O sea que la plataforma te puede forzar a registrar una pérdida fiscal aunque tú estés ganando dinero en tu inversión total. Exactamente. Es un detalle técnico que puede frustrar a muchos. Sin embargo, las notas aclaran cómo lo solucionó. Descubrió una función que muchos ignoran. La mayoría de los brokers operan por defecto en modo FIFO, pero en la configuración avanzada usualmente se puede cambiar a un método de lote específico. Ah, entiendo. Esto le permite al operador elegir exactamente qué bloque de acciones vender, las que compró a 130, por ejemplo.
dándole un control total sobre las ganancias o pérdidas fiscales que realiza en cada operación. Es un detalle técnico que puede cambiar drásticamente la rentabilidad neta al final del año. Esto me lleva a otro punto que mencionan: los impuestos, especialmente para quienes invierten desde Estados Unidos. Sí, y es un factor crucial para una estrategia de corto plazo como esta. El IRS, la autoridad fiscal de EEU, tiene dos clasificaciones principales: inversionista y trader. Un inversionista es alguien que compra y mantiene sus posiciones por más de un año. Sus ganancias de capital tienen una tasa de impuestos preferencial, más baja. Ajá. Un trader, que es en lo que se convertiría alguien que sigue este método, realiza operaciones de corto plazo. Sus ganancias se graban como ingreso ordinario, a una tasa mucho más alta. ¿Qué tan grande es la diferencia? Puede ser enorme. Dependiendo del nivel de ingresos, la tasa para un inversionista puede ser del 15% o 20%, mientras que para un trader podría llegar al 30%, 35% o más. Uf, Sobre una ganancia de 7%, pagar el doble de impuestos reduce significativamente el retorno neto. Es algo que, según las notas, se discute en el grupo para que todos sean conscientes de que la ganancia bruta no es lo mismo que el dinero que finalmente se llevan al bolsillo. de acuerdo. Entonces tienen un plan para entrar, un plan para manejar una operación que va en su contra y un plan para manejar la contabilidad y los impuestos. Me falta una pieza del rompecabezas. ¿Cómo saben cuándo salir si la operación va bien? Imagino que la tentación de dejarla correr con esperanza de ganar más es enorme. La avaricia tienen un sistema igual de disciplinado que el de entrada. Lo llaman la estrategia de escalera para las órdenes de venta. No esperan simplemente a que el precio suba y deciden vender en el momento. En cuanto abren la posición, programan órdenes de venta automáticas a diferentes niveles. ¿Cómo funciona esa escalera? Pues colocan órdenes para vender una parte de su posición si alcanza el 7% de ganancia, otra parte si llega al 11%, otra al 15% y así sucesivamente, a veces hasta el 20%. Esto logra dos cosas. Primero, asegura ganancias de forma sistemática a medida que el precio sube, pagándose a sí mismos en el camino. Bien. Segundo, y más importante, elimina la toma de decisiones impulsiva en el momento clave. No tienes que estar pegado a la pantalla debatiendo si vender o no. El plan ya está en marcha. Es otra capa de disciplina integrada directamente en el método Convinzo. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? Hemos analizado un sistema de inversión a corto plazo que es increíblemente estructurado. Prioriza la gestión del riesgo y la acumulación de ganancias pequeñas pero constantes sobre la búsqueda del gran golpe de suerte. El núcleo es identificar un patrón muy específico, el gap bajista, en acciones de alta calidad, y luego aplicar un conjunto de reglas férreas. Exacto. Reglas para gestionar el pánico, como el uso calculado del averaging down. Reglas para la ejecución técnica, como manejar la contabilidad FIFO y los impuestos. Y reglas para la salida, como la escalera de toma de ganancias. Es un intento de convertir el caótico arte del trading en algo lo más parecido a una ciencia, un proceso repetible. Todo este sistema, tan detallado y lógico, parece depender de una premisa fundamental. Así es. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Toda esta estrategia se basa en la creencia de que los patrones históricos del mercado, específicamente la tendencia de los gaps a cerrarse, continuarán ocurriendo. El pensamiento final que podríamos dejar es este. En un mundo financiero cada vez más dominado por algoritmos de alta frecuencia, inteligencia artificial y, eventos globales impredecibles, ¿qué nivel de confianza se puede depositar en la idea de que los patrones del pasado se repetirán de forma fiable en el futuro? ¿O llegará un punto en que los propios algoritmos exploten tanto estos patrones que dejen de funcionar para el inversionista humano?